Bien, hermano, vamos a orar por los hermanos que están enfermos, amén. Hay varios hermanos que están enfermos, hermanos fieles que pues siempre vienen y pues no vienen porque están enfermos, amén. Otros hermanos que están pasando dificultades, que también son fieles y pues que no pueden estar aquí por dificultades, amén. Acordémonos de orar por ellos, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu amor es eterno. Te damos gracias por este día maravilloso donde el sol brilla, Señor, donde nos recuerdas que tu gracia es incomparable y que nos amas, Señor. Gracias por este cielo azul. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, dispuestos para alabarte, para bendecir tu nombre, para honrarte. Te pedimos que bendigas este tiempo del principio a fin. Que nos bendigas, Señor, con tu presencia en nuestras vidas. Que nos llenen de tu Espíritu Santo, Señor. Que estas alabanzas sean un olor grato delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Padre, bendice la palabra también, que nos hable nuestro espíritu, que podamos recibir bendición a través de la palabra. Y en esta hora especialmente queremos pedirte por nuestros hermanos que están enfermos, por los hermanos que no pueden venir, Señor. Esos hermanos que quieren estar aquí, pero que no pueden, por circunstancias externas a ellos, Señor, fuera de su alcance, de su poder, Señor. Bendice a mis hermanos que nos ven a la distancia. Bendice a mis hermanos, Señor, que nos ven a través de las redes sociales. Aquel que está en cama, Señor, y que quiere venir y no puede, bendícelo, Padre, y acuérdate de ellos. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos, a todo el que está necesitado en el nombre de Jesús. Sé tú su proveedor, Dios de amor, provee para su familia, para sus necesidades. Aquel que está triste, Señor, ministrale gozo, Señor. Aquel que está, Señor, desesperado, dale paz, Señor. Al que está, Dios de amor, deprimido, Señor, dale fortaleza y sabiduría, Padre amado. Aquel, Señor, que está alegre, bendícelo más, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así de pie, hermano, no se vaya a sentar. Vamos a decirle al Señor con gran gozo y placer. Nos volvemos hoy a ver, amén. Y ella saluda a su hermano, amén, porque es una bendición verlos. A veces uno los quiere ver y no los puede ver, amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos amamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, de un momento te dejó y a nosotros te volvió. Bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios os guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Bienvenidos, hermanos, pueden sentarse. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Esta que es su casa,
donde estamos en comunión. Himno número 539, firmes y adelante. Quiero contarle, hermanos, que ayer comí torrejas, gracias a Dios. Fuimos a comprar ahí por el modelo. Buenas son, yo se las recomiendo. De verdad que buenas. Buenas. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va. Amén. Nada en contra suyo prevalecerá. Amén. Nada, hermanos, nada. 535, gloria, gloria, aleluya. Es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con sus manos de gozo al Señor ensalzaré.
en Belén de Palestina, el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta cruz murió, pero vive para siempre, pues el mundo ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy Amén. Hoy venimos un poco bélicos. 533. Estad por Cristo firmes. Amén. Está por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. es Vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. está Por Cristo firme, os llama el Alalí. Por él está la lucha, soldados todos sí. probad Que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesoro. Amén. ¿De quién viene la fuerza, hermanos? La fuerza viene de Él, dice el himno. Amén. 532, a combatir. Amén. A combatir, resuena la guerrera del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre combate, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir, Nos llama nuestro Salvador, salir lucha con nuestro capitán, que es la constante, el ir seguir sin vacilar, y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe
buen soldado, amén. Porque a tu lado está el príncipe de paz, amén. Y no nos va a dejar solos, hermanos, ni por un momento, amén. No importa cuál sea la circunstancia que usted está pasando, ahí está el príncipe Jesús, amén, sosteniéndonos. Y hombre, al Señor, tú eres quien me sostiene, Señor, tú eres mi noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, amén. Quien nos sostiene es el Señor, amén. Él es quien nos sostiene. Vamos a darle tiempo a los diáconos para recoger las ofrendas, hermanos.
Amén. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. dígaselo a Él. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Todos juntos en mi vida. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, yo Cantaré de la bondad de Dios. yo cantaré. Cantaré de la bondad de Dios. Amén, hermanos. Nunca olvide darle la gloria a Dios y darle gracias a Dios. Amén. Porque en nuestras vidas ha sido bueno. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Queda con nosotros nuestro pastor. Ya le dice, ha preparado su corazón, hermano. Tiene listo su corazón para la palabra del Señor. Es muy importante que lo hagamos porque el labrador, para recibir la semilla, la tierra la prepara, ¿verdad? Así que preparemos nuestro corazón. En esta mañana, reflexionando un poco sobre lo que esta semana representa, como dije anteriormente, para la liturgia de la religión, se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Repito, es en la liturgia religiosa, lo cual no está equivocado, porque digamos que si fue una semana como esta hace casi 2000 años, sí sucedió algo muy representativo.
que se le llama la entrada de Jesús a Jerusalén. Y donde el pueblo lo recibió y empezaron a tirar ramas y palmas donde Jesús iba pasando, y allí donde se da la famosa frase, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que ponían sus mantos, las ramas, y Jesús iba pasando, ¿no? Lo interesante es que unos días después no estaban diciendo Hosana, estaban diciendo crucifícale, crucifícale, mátenlo. Cómo cambió, ¿verdad?, la situación. Pero repito, sí fue un evento que sucedió hace casi 2000 años, la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y algo muy maravilloso, ¿no? Entonces eso se representa ahora en la actualidad. No obstante, hermanos, dentro de esa semana sucedieron varias cosas muy importantes también, y por eso hemos puesto ¿verdad? El Cristo en su última semana terrenal. Estas cosas sucedieron en la última semana que Jesucristo estuvo acá en cuerpo, aquí en la tierra, porque unos días después de esto Él subió al cielo y está a la diestra del Padre. Entonces, dentro de esa semana sucedió algo, un evento muy importante, y ahí lo tiene usted, ¿verdad? Jesús limpia el templo. Ese es el mensaje para esta mañana, y espero poderme darme a entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Jesús limpia el templo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 19. Lucas 19. Mire, Lucas 19, 45 en adelante. Si usted ve el versículo 28 de Lucas 19 tiene un título. Ahí dice, la entrada triunfal en Jerusalén. A eso se le conoce religiosamente el Domingo de Ramos, ¿verdad? Aunque la Biblia no dice de Ramos, pero dice la entrada triunfal a Jerusalén. Y en el versículo 45, que es lo que vamos a leer en esta mañana, le voy a pedir que se ponga en pie para poder leer la palabra de esa manera y usted lo haga más fuerte. Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48, ¿verdad? Y lo vamos a leer, hermanos, alternadamente. Su servidor lee los impares y la iglesia, su servidor los impares y la iglesia los pares. Dice la escritura, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Padre, gracias en esta mañana, que tu palabra nos llene, nos dé sabiduría y podamos, Señor, discernir lo que tú quieres enseñarnos, y más, Señor, de discernirlo, de tenerlo en nuestra mente, llegue al corazón y llegue a la práctica, Señor, tal como tú quieres que lo hagamos. Que tu palabra, Señor, sea expandida y llegue, Señor, a lo más interno de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Hay un zumbido ahora. Esta reflexión, hermanos, Jesús limpia el templo, yo la considero que es de suma importancia, porque creo que ya es hora de que así como nuestro Señor Jesucristo limpió su templo, lo hagamos nosotros también. ¿Para qué?
para poder acceder al trono de la gracia. Hace un par de meses nosotros limpiamos el templo, o sea, el edificio, ¿sí? Y tratamos de ordenar algunas cositas ahí. Pero este mensaje, hermanos, es como así un poco simbólico, y lo vamos a aplicar precisamente a nuestra vida, ¿no? Porque este episodio de la vida de Jesús que sucedió en la Semana Santa, como se le llama, nos muestra a Jesús con un celo santo. Fíjese, al ver en lo que había convertido la gente el templo del Señor. Para los judíos, para que usted lo tenga en su mente, el templo era la máxima expresión de su fe. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque allí se reunían para adorar a Dios, para ofrecer sus ofrendas y, por supuesto, para recibir instrucción y el consuelo espiritual. Eso representaba el templo para los judíos. Pero quizás, hermanos, tenemos que hacer, y en esta mañana voy a hacer como un recorrido bíblico para saber por qué es que cuando Jesús entró al templo y lo vio de esa manera, se enojó y empezó a hacer lo que acabamos de leer, ¿no? Así que permítame y todos juntos hagamos un recorrido a través de la Biblia para conocer un poco esto que queremos expresar en esta mañana, ¿verdad? Así que vamos a ir a hacer un recorrido en la Biblia y nos vamos a ir, hermanos, en el primer punto, la gloria pasada del templo. Fíjense bien, yo quiero que hagamos este recorrido, lo voy a hacer así brevemente, pero el templo, hermanos, tuvo una gloria pasada. Y para ver esa gloria tenemos que irnos precisamente donde comienza todo, en la Biblia, ¿no? Y justamente la Biblia, hermanos, menciona el Edén, en lo que podríamos llamar el jardín templo. Repito, eso es no es una doctrina, ¿verdad?, que estoy diciendo esta mañana, sino más bien un recorrido para que nos quede claro por qué el templo representaba eso. Entonces, en primer lugar, podemos decir el jardín templo. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y 2, vemos que en el jardín del Edén están presentes todos los elementos de un templo. ¿Cómo así, hermanos? Bueno, se cree ampliamente que el primer templo fue el jardín del Edén. Y déjeme explicarle por qué. El Edén podría ser el templo, hermanos, porque allí Dios camina con el hombre. ¿Está conmigo, hermano? Dice que Dios llegaba allí y estaba con Adán. ¿Sí? El hombre podría disfrutar libremente de la presencia de Dios. Y eso es, hermanos, en esencia. Un templo es un lugar donde se puede estar con Dios. ¿Está conmigo, no? Un templo es un lugar donde se puede estar con Dios. Véame y sígame en esa ilustración que estamos haciendo, ¿no? En ese sentido, Adán era el sacerdote. ¿Por qué? Porque él estaba encomendado al servicio sacerdotal, de trabajar y mantener el templo puro e incontaminado. O sea, hermanos, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Así que Adán era el sacerdote, el que ministraba precisamente o administraba ese lugar. Pero ¿qué sucedió? Adán fracasa como el primer sacerdote. ¿Por qué fracasó? Porque profanó ese templo, ¿cómo? Con el pecado. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Muy bien, así claro, ¿verdad? Los expulsó. Pero antes de expulsarlos, ¿qué hizo Dios? Biblia, Génesis 1 y 2, el primer capítulo de la Biblia. ¿Qué hizo Dios antes de expulsarlos?
¿Cómo? Sí, los confrontó. ¿Qué más hizo Dios? Los vistió. ¿Con qué los vistió? Con dacrón. No fue con dacrón, ¿verdad? ¿Con qué los vistió? Con pieles de animales. ¿Qué significa eso? Que tuvo que morir un animalito para que ellos fueran vestidos. ¿Está siguiendo la historia, hermano? El relato bíblico, ¿verdad? Entonces, antes de sacarlo, los vistió. Y después que los vistió, pues precisamente salieron, ¿no? Entonces, pero allí Dios actúa como sacerdote en ese instante, porque Dios mismo sacrificó un animal, ¿sí? Para cubrir la vergüenza de su desnudez. Y eso fue una imagen de expiación que más tarde estaría ligada precisamente al templo, ¿no? Pero fíjese que a medida que fueron expulsados del jardín del Edén, pero a medida que el pecado aumenta, Dios finalmente tiene que purificar a toda la tierra. ¿Cómo? Con un diluvio. ¿Quién fue el que se salvó en el diluvio? Noé. Muy bien. Noé, ¿verdad? Junto con toda su familia. Toda la tierra fue arrasada, todos los animales, solamente los que estaban en el arca fueron salvados, ¿no? Entonces comienza de nuevo con el sacerdote Noé. Nuevamente empieza Noé y su familia, ¿no? Quien inmediatamente sale del arca y saliendo del arca establece un pequeño santuario donde poder encontrarse con Dios y ofrecer sacrificios, recibiendo nuevamente en la misma orden de Adán. Le dice Dios a Noé: salgan y multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Así, hermanos, esencialmente toda la tierra se convierte en el templo de Dios. Imagínense, ¿no? Sin embargo, después de Noé, todos se reúnen en una ciudad para construir lo que llamamos una torre templo. ¿Se acuerda? La torre de Babel, donde el hombre quiere deshacerse de cualquier medio y él por sus propios medios quiere llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Con el fin de alcanzar los cielos para su propia gloria. Ese es el relato, hermanos. Pero ¿qué sucedió con los patriarcas, verdad? Aquí vemos el punto B, los patriarcas. Y a medida que avanzamos hacia Abraham, Isaac y Jacob, comenzamos a ver esos semi-santuarios, esos prototemplos se le llama, especialmente en un lugar llamado Betel, ¿sí? Y Betel, hermanos, Betel en la Biblia significa casa de Dios. Betel o Betel, ¿sí? Entonces Abraham se detiene en Betel y después también lo hace su nieto Jacob, se detiene en Betel. Y allí, hermanos, Jacob, la Biblia dice que levanta su tienda, ofrece sacrificios en el altar y Dios se aparece en ese momento, ¿no? Y de hecho, ahí es donde se da aquella imagen donde dice, o aquella escena donde había una escalera que llegaba hasta el cielo, ángeles subían, ángeles descendían, ¿verdad? Y tuvo esa visión Jacob, ¿no? Y esta imagen, hermanos, es bien conocida de un templo, ¿no? Incluso la Biblia dice, no leo el relato, pero está en Génesis 28, la Biblia dice, hermanos, que Jacob derrama aceite sobre una roca allí y algo más tarde se hizo la construcción en las piedras del templo o con las piedras del templo de Salomón. Así que, hermanos, vayamos con eso en mente en la Biblia, ¿no? que tenemos. Posteriormente, hermanos, sigue el Éxodo. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Bueno, en el Éxodo, donde Dios le ordena a Israel construir el tabernáculo, que es básicamente un templo portátil. Ahí está una imagen, ¿verdad? Son imágenes sacadas así de lo que la Biblia menciona, que era el tabernáculo. Era un templo, lo vamos a decir así, portátil, y tenía que ser portátil precisamente porque en el desierto no se iban a establecer. Entonces, cada vez que avanzaban,
también avanzaban, recogían el tabernáculo y lo iban a plantar, a edificar nuevamente donde se iban a estacionar. Y así pasó muchísimo tiempo, ¿no? No obstante, lo que empieza a quedar claro en este punto de la historia es que Dios, mire, fíjese que estaba el campamento de Israel y así como en un apartado, o sea, en un espacio estaba el tabernáculo. Entonces queda claro algo en esta historia, que Dios es demasiado santo como para simplemente aparecerse en el campamento israelita y reunirse con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos morirían en sus pecados. Fíjense qué interesante. Si una persona, hermanos, pecadora, ve a Dios, o está en la presencia de Dios, muere por el pecado. Porque la Biblia sí lo dice. La paga del pecado es muerte. Y estar en la presencia de Dios con pecado es morir. Nadie estaría en su presencia, ¿no? Entonces, por eso es que había un tabernáculo donde la gente podía reunirse con Dios en ese lugar. Y no tengo mucho tiempo, hermanos, pero para explicar todo lo que eso concierne, ¿no? Pero ¿sabe qué? Solo Moisés podía entrar en la tienda y hablar con Dios cara a cara. Solo Moisés. ¿Verdad? El pueblo, el resto del pueblo tenía que abstenerse de hacer eso, ¿no? Ahora, hermanos, por eso, mire, en los últimos versículos del Éxodo 19, no lo busque porque el tiempo avanza, pero Dios le dijo a Moisés, establece límites para el pueblo alrededor diciendo, tengan cuidado de no subir a la montaña ni tocar su borde, cualquiera que toque la montaña morirá. Eso dice los últimos versículos del capítulo 19 de Éxodo. Es decir, hermanos, Dios es un Dios santo. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora vemos dos cosas aquí muy interesantes. En primer lugar, la humildad de Dios al estar dispuesto a habitar en una tienda. Imagínense, ¿verdad? Porque el cielo es esplendorosamente maravilloso. Y decir, voy a renunciar a eso para vivir en una tienda, ¿no cree que es humildad de parte de Dios, hermano? Aunque el tabernáculo era bonito, pero era hecho con las cosas que aquí había en la tierra, ¿no? Pero Dios dijo, voy a habitar allí. Es como que usted se despoje de su residencia y vaya a vivir una champita allá por el río Salguate. ¿Lo haría? Usted tiene una casa bien bonita, piso cerámico, paredes hermosas, aire acondicionado y dice, no, voy a identificar con las zonas marginales y voy a ir ahí a una champita. ¿Lo haría? Quizás sí, ¿verdad? Quizás no. Sí, pero Dios lo dijo. Dios dice, voy a ir a habitar en medio de ese pueblo, ¿no? Pero, por otro lado, hermanos, Dios es tan santo que nadie podía acercarse. Ni siquiera podían llegar a la montaña donde se encontraban esta tienda de reunión, so pena de morir. Vea bien todo eso, ¿no? Ahora, hay un problema. ¿Cómo pudo Dios estar cerca de los israelitas pecadores y no permitir que murieran? ¿Cómo pudo Dios estar cerca y no permitir que ellos murieran? Bueno, ¿cuál es la respuesta? El sistema de sacrificios realizado por los sacerdotes. Tenían que estar haciendo sacrificios para que esos sacrificios perdonaran o cubrieran el pecado del pueblo. Y cuando había un sacrificio, pues el pecado era perdonado, ¿no? Ahora, esto nos enseña algo, hermanos, que el pecado es algo serio, tanto para el hombre como para Dios. El pecado no es algo con lo que hay que jugar, sino que algo muy delicado. Por eso, hermanos, la Biblia lo hace así, ¿verdad? Así que, hermanos, qué interesante es eso, ¿verdad? De que el pecado no puede ser así como tomado muy a la ligera, sobre todo ante la presencia de Dios. Y en Hebreos, hermanos, capítulo 8 y capítulo 9 y capítulo 10 nos dice algunas cosas. Dice, estas cosas o estas eran copias de las cosas verdaderas y sombras de las cosas buenas que habían de venir. Por tanto, hermanos,
las decoraciones del tabernáculo, porque el tabernáculo estaba muy decorado, señalan hacia atrás recordando el Edén. El Edén fue un lugar maravilloso, pero también, hermanos, apuntaban hacia adelante y nos llenamos de ilusión por la belleza y la perfección de los cielos y la nueva tierra que están por venir. O sea, hermano, el Edén fue algo maravilloso, pero también está una promesa de cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Donde estaremos con el Señor. Así que ahí tenemos el tabernáculo, pero sigamos. Vamos entonces, hermanos, al templo de Jerusalén. Fíjese que tras 40 años en el desierto, Israel llega a la tierra prometida. Mucho tiempo después, el rey David planea construir un templo permanente en Jerusalén y Salomón finalmente lo lleva a cabo. Según, hermanos, los historiadores, uno que se llama Josefo, oiga lo que dice Josefo: en aquellos días las paredes exteriores del templo estaban cubiertas de tanto oro que deslumbraban con su resplandor al amanecer. Su belleza era tan conocida que nadie había visto un edificio verdaderamente hermoso hasta que vio el templo. O sea que el templo de Jerusalén fue algo inigualable. Imagínense, para que las paredes fueran de oro, o sea, revestidas de oro. Solo eso, ¿verdad? Fue algo sumamente esplendoroso, ¿no? Y casi, hermanos, durante 400 años, Israel experimentó la gloria de ese templo. Por eso, hermanos, algunos salmos dicen, mire lo que dicen algunos salmos acerca del templo, para que usted lo tenga en cuenta, ¿verdad? Salmo 48:9, en tu templo hemos meditado en tu gran amor, oh Dios. ¿Me está siguiendo, hermanos, la historia? Mire cómo dice, ¿verdad? Por eso el amor por el templo. Salmo 5:7, pero yo por la abundancia de tu amor inagotable entraré en tu casa, me postraré ante tu santo templo con temor reverencial. Otros más. Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Por qué? Para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Y otro salmo más, 29:9, en su templo todos claman gloria. Vean, hermanos, la importancia que tenía el templo, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que esa gloria y belleza del Señor experimentada en el templo se vio truncada, ¿sabe por qué? Por el pecado. Nuevamente, no el pecado. Y luego por el juicio de Dios y a través de los asirios y babilónicos que destruyeron el templo allá por el año 586 antes de Cristo. Ese templo maravilloso lo destruyeron. ¿Pero sabe por qué? Porque el pueblo de Dios, en vez de adorar a Dios, ¿sabe qué hicieron? Lo abandonaron. Adoraron a otros dioses. Y hacían cosas tremendas, hermano. Si usted lee la historia de los reyes, se dará cuenta cómo el pueblo de Israel se desvió de Dios. Y hacían lo que querían, profanaban el templo, ¿no? ¿Y qué sucedió con el templo en el exilio? O sea, porque fueron llevados cautivos, ¿no? Pero el templo en el exilio encuentra un resurgir tras unos 70 años de exilio en Babilonia. Algunos judíos fieles regresaron a Jerusalén para reconstruir una versión más pequeña del templo. Como el templo fue destruido, unos judíos fieles regresaron a tratar de hacerlo, pero ya no lo hicieron con el esplendor que tuvo el primero. De hecho, de eso trata el libro de Nehemías. Si usted quiere saber cómo fue, lea el libro de Nehemías. Ahí se habla de la reconstrucción del templo. Pero dice que lloraban algunos porque cuando lo vieron, decía, no está tan bonito como el primero. ¿Sí? Pero algo hicieron, ¿no? Pero la presencia de Dios, hermanos, nunca llenó el templo como el primero. ¿Sabe? Cuando Salomón inauguró el templo, es donde se dan aquellos versículos que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, me buscaren y oraran, ¿verdad? Yo escucharé. Todo eso que está en Segunda de Crónicas, si no me recuerdo, ¿no? Todo eso es porque Dios dice descendió sobre en aquel templo, ¿no? Pero debido, hermanos, a la gran cantidad del pecado,
de Israel, Dios ya no pudo habitar en ese templo tal como sucedió en el primero, ¿no? Y durante cientos de años, el remanente fiel de Israel, creyente en la fe, anheló siempre un templo nuevo y mejor, ¿verdad? Y así termina, hermanos, el Antiguo Testamento con ese templo. Mire la historia que le he estado narrando, ¿no? Pero ¿qué sucedió, hermanos, en el punto 2? Mire, vamos al punto 2, donde dice el cumplimiento del templo. Juan 1.14, ¿sabe qué dice Juan 1.14? Bueno, si no lo sabe, dice, el verbo se hizo carne y ¿sabe qué? Habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, literalmente. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Jesucristo anduvo aquí en esta tierra, hermanos. Por eso dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este templo, hermanos, nuevo y mejor, había descendido del cielo. Mire cómo va la historia y la figura que estamos usando acá. En Juan 2.19, no lo busque, Jesús está dejando esto claro. Muchos creen que estando frente al templo de Salomón en Jerusalén, dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Así dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Hermanos, pero ¿sabe qué? Que se necesitaron 10,000 trabajadores y 43 años para construir ese templo. Y Jesús dice, derríbenlo y en 3 días lo reconstruiré. ¿A qué se estaba refiriendo? Juan nos dice más tarde, después de la resurrección de Jesús, los discípulos recordaron las palabras de Jesús y supieron que hablaba ¿de qué? De su cuerpo. Ahí lo dice el siguiente versículo, ¿no? Entonces Jesús dice, este templo pueden destruirlo, pero en 3 días lo reconstruiré. ¿A qué se refería? A su cuerpo. ¿Por qué? Porque al tercer día Jesucristo iba a resucitar. Entonces, hermanos, ¿de qué templo estamos hablando? De Jesús, del cuerpo de Cristo. Pero sigamos, hermanos. Jesús cumple con el antiguo templo diciendo, yo soy el verdadero y mejor lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Mire, resumamos. ¿Qué es un templo, hermanos? Un lugar donde podemos tener comunión con Dios. Ese es un templo. Jesús dice, ahora yo soy el mejor templo, yo soy el verdadero, el mejor lugar de encuentro entre Dios y el hombre. ¿Por qué? La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que ¿quién? Que Jesucristo. No hay ninguno más, ¿sí? Entonces Jesús cumple con el antiguo templo diciendo, el único templo que necesitan para adorar a Dios soy yo, dice Jesús. Soy yo. Entran ahora en la presencia de Dios a través de mí, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay otra manera de llegar al Padre que a través de Jesucristo. ¿Está conmigo, hermano? No hay otra manera. Haga lo que haga, no hay otra manera. Diga lo que diga, no hay otra manera. Por eso, hermanos, y esto queda claro cuando Jesús murió en la cruz. Solo estoy leyendo los versículos porque no he llegado al mensaje todavía, ¿verdad? Pero en Marcos 15, 37 al 39, Jesús profirió un fuerte clamor y exhaló su último aliento. Y el velo del templo se rasgó en 2. ¿Sabe que el templo tenía un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? ¿Y sabe qué sucedió cuando Jesús murió? Dice que el velo del templo se rasgó de 2, de arriba a abajo. El santo de los santos ahora está completamente abierto en Cristo. Por eso usted y yo tenemos acceso a Dios solo a través de Cristo. Ese velo que había dividiendo se rompió, diciendo, ahora tienen acceso a Dios. Así que, hermanos, la muerte de Cristo es tan importante porque demuestra que el antiguo templo fue derribado. Pero también, hermanos, la resurrección de Jesús demuestra que el nuevo templo ha sido surgido.
el verdadero templo fue destruido en la cruz, porque Jesús murió en la cruz. Y luego, como dijo Jesús, 3 días después fue reconstruido y levantado de nuevo. De tal manera, hermanos, que ahora no solo los judíos, sino que ahora todas las personas y naciones pueden entrar en la presencia de Dios a través de Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Podemos entrar en la presencia de Dios a través de ¿quién? De Jesús. Y eso debe quedarnos claro, hermano. Porque, y lo estoy repitiendo, ¿verdad? Porque no hay otra manera de entrar a la presencia del Señor si no es por Jesús. Y Él lo hizo todo. Así como en el antiguo pacto, llegaban al templo, el sacerdote ofrecía un sacrificio, un animalito. Ahora Jesucristo, Él mismo se ofreció. Así que usted y yo tenemos la entrada a la gracia de Dios, al trono de la gracia. Ahora veamos entonces qué fue lo que sucedió, porque he hecho todo este relato, hermanos, porque sucedió algo, ¿verdad? Jesús purifica el templo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver, hermanos? ¿Por qué este relato? ¿Por qué Jesús purificó entonces ese templo? ¿Sí? ¿Por qué? Mire, el pasaje que leímos, ¿verdad? Los hombres judíos estaban obligados a celebrar en Jerusalén. Así que Jesús se dirige ahí. O sea, en la ley decía, tienen que celebrar en Jerusalén. ¿Me están siguiendo, hermano, con el relato? Entonces, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. ¿A qué? A celebrar. Allá en Deuteronomio 16, lo dice, ¿no? Así que Jesús se dirige allí y llega al templo y encuentra un caos en el patio de los gentiles. En términos salvadoreños, llegó y encontró un relajo. Mire bien, hermano, un relajo. Tal como algunas celebraciones, hermanos, hoy en día, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál era lo que había allí, hermano? Los mercaderes venden. ¿Verdad? Si usted lee el versículo, mire, vamos a Lucas, donde empezamos, ¿no? Entrando en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en él. ¿Qué era eso, hermanos? En términos salvadoreños, un mercado, ¿verdad? Comprando y vendiendo. No, muy caro me lo está dando. No, te voy a dejar una rebajita ahí. No sé qué hacía. ¿Sí? Un mercado. Lo habían convertido, ¿no? Entonces estaban vendiendo a precios desorbitados animales para el sacrificio. Ahora, hermanos, mientras que había también cambistas, por ahí lo dicen en Juan, también dice que aventó, ¿verdad?, a las mesas de los cambistas, allá en Juan capítulo 2, que no lo tenemos ahí. Pero había cambistas, ¿no? O sea, banqueros, cambiaban monedas extranjeras a un precio escandaloso, así como cuando uno va a otro país. Los que han ido a Guatemala, ¿verdad? Le cambian dólares, quetzales por dólares, y se los dan a un precio. Y usted entra a Guatemala y cuando regresa nuevamente tiene que cambiar de quetzales a dólares y le dan menos, ¿verdad?, de lo que uno había dado, ¿no? ¿Por qué? Porque es negocio, ¿no? Entonces así hacían eso también. O sea, iban al templo, hermanos, a hacer negocios, a obtener ganancias. Ahora, el lugar, hermanos, no es que fuera, ¿verdad? Aunque sigamos, ¿verdad? Sigamos en la siguiente diapositiva, ¿no? Sí, el lugar, hermanos, de un templo lleno de suave murmullo, de oraciones y culto, resuena el ruido de ovejas, ¿verdad?, ganado, pájaros y comercio. La gente compra y vende, creando mucha actividad y bullicio. Eso fue lo que encontró, ¿no? El Señor. Eso fue lo que encontró. Y Jesús condena que profanen la casa de mi Padre. Y utilizando un lugar sagrado para el comercio. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es claro en la Biblia que cuando llegó Jesús, en vez de hallar un lugar de adoración, halló un desparpajo allí, ¿verdad? Yo me imagino como que era el mercado central, ¿verdad? Antes.
¿sí? O sea, hay un murmullo, la gente caminando, deme permiso, quiero pasar, no sé cuántas, qué cosas estaban allí realizando. Ahora, hermano, realizar negocios no es pecado, quiero hacer claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los peregrinos viajaban largas distancias y podían arriesgarse que en el trayecto el animalito que traían se les muriera. O sea, se les muriera y ya cuando llegaba el sacrificio llegaba muerto el animalito. Entonces, ¿qué era lo más conveniente? Que llevaran el dinero y más cerca lo compraran y el animalito sano como debía de ser, ¿no? Pero el problema era, hermanos, que había un negocio allí y la gente no estaba haciéndolo para ayudar, sino para lucrarse de algo que era sagrado. Y ese es el problema que sucede, hermano, el querer lucrarse de algo que es sagrado, aprovechar lo que es de Dios para lucrarse. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ese es el problema. Aprovecharse, pues, de lo espiritual. Y todo eso se hacía por conveniencia, ¿no? Entonces Jesús, hermano, al ver eso, dice la Biblia que, mire, versículo, ¿verdad? Versículo 45 que leímos. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en, ¿qué dice? En cueva de ladrones. Qué tremendo, ¿verdad? En cueva de ladrones. Hermanos, esa palabra es muy fuerte. ¿A quiénes les gusta que le digan que son ladrones? Aunque lo sean, no le gusta que le digan, ¿verdad? ¿Sí? Pero que uno le diga, usted es ladrón. ¿Y por qué me dice eso, no? Pero Jesús le dice, por lo que estaban haciendo, mi casa ha sido convertida en casa de ladrones. Y yo pregunto esta mañana, si Jesús viniera acá, hermano, ¿qué encontraría? O llegara a cualquier iglesia de la, digamos, ¿verdad? O mejor dicho, llegar a cualquier congregación hoy en día, ¿qué encontraría Jesús, hermanos? ¿Qué encontraría? ¿Encontraría adoración, oración o encontraría relajos? Pensemos. ¿Sí? Porque Jesús condena que profanen la casa de mi Padre. Ahora, esto, hermanos, es lo natural, ¿verdad? Lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una aplicación, ¿verdad? Y ese va a ser el punto número 4. La aplicación que para nuestra vida hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lugar dedicado al Señor, que es este. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor está aquí? ¿Por qué el Señor decimos que está aquí? Teológicamente usted me podría responder, porque Dios está en todo lugar. ¿Sí o no? Eso es teológicamente y es la realidad. Ahora, ¿por qué había un templo en el Antiguo Testamento si Dios está en todo lugar? Porque había un templo donde Dios decía, ahí voy a habitar. Y la casa de Dios. En Betel dice casa de Dios. ¿Por qué si Dios habita en todo lugar? Se mencionan lugares como ya los vimos, y por eso le hice el recorrido. En el Edén, Dios estaba allí. En Betel, Dios estaba allí. En el tabernáculo, si quería hablar con Dios, estaba allí. En el templo, estaba allí. Y cuando viene Jesús, va al templo y en lugar de encontrar a Dios ahí, encontró esa situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué decimos que Dios está aquí? ¿Por qué lo decimos? No porque este templo sea de Dios, aunque está asignado a una iglesia. Si usted quiere ir ahí al CNR, vaya y pregunta por este lote, dice, pertenece a la Iglesia Misión Centroamericana. Así lo dice. Le pertenece. Entonces ha sido un lugar dedicado al Señor. ¿Usted pensaría en hacer un baile aquí?
me diría, hermano, fíjate que tengo un baile y quiero que me preste el templo. ¿Qué cree que le diríamos? Si trae los hermanos Flores, sí. ¿Qué cree que le diríamos, hermano? Ahora, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo prestaríamos? Porque una fuente no puede echar dos tipos de agua. ¿Sí? No puede echar, dice, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Agua dulce y agua amarga. O sea, hay cosas, hermanos, de que se han dedicado exclusivamente para algo y para eso deben de usarse, ¿no? Entonces este lugar ha sido dedicado a Dios. Cuando nosotros nos vamos de acá, hermanos, pues la presencia de Dios pues, con cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios queda aquí teológicamente porque Dios está en todo lugar. Pero Dios dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, a veces también confundimos. No, mire, en el templo no hay que hacer absolutamente nada, ¿verdad? No hay que decir malas palabras. Y hay que portarnos bien. Y solo en el templo hay que hacer eso. Claro que no, ¿verdad? En su casa también. En su trabajo, porque no, aquí estamos en el templo, aquí no diga malas palabras. Y en la casa agarra a la mujer como que fuera, ¿verdad? El trapo de hacer limpieza, ¿no? Se trata mal. ¿Cómo está eso, hermano? Entonces, a veces tenemos ese concepto de que en el templo, solo en el templo hay que hacer ciertas cosas. No, lo respetamos y queremos que cuando vengamos acá, vengamos a hacer lo que está dedicado en este lugar. Vine a alabar a Dios, vine a orar, vine a escuchar su palabra. Pero, ¿cuál es el compromiso en la iglesia moderna? ¿Cuál sería la aplicación que tenemos nosotros en este tiempo, hermanos? Quizás 3 cosas que comprometen a una iglesia. Que aquí lleva para nosotros. Porque ahora no tenemos un templo como aquel de Jerusalén. Tenemos lugares de reunión. Pero las paredes no tienen oro. ¿Sí? ¿Verdad? No hay un lugar acá que separe el lugar santísimo del lugar del santo. ¿Sí? No hay eso, ¿no? No lo tenemos. Pero sí tenemos un lugar de reunión. Y 3 cosas que comprometen a una iglesia. Ahora, la iglesia no es el templo, no es el edificio, hermano. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Pero, ¿cuáles son las 3 cosas que comprometen a una iglesia? Primero, doctrinas posmodernas. ¿Qué encontraría Jesús si viene a su iglesia? Encontraría doctrinas posmodernas. ¿Qué es eso, hermanos? Aceptar estilos de vida pecaminosos sin esperar ningún cambio de comportamiento. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no importa, usted es cristiano, pero siga siendo igual. No, hermano. Cristo quiere ver cambios en cada uno de nosotros. Quiere ver cambios. Pero ¿qué encuentra? No, hermano, aquí pueden venir todos. Es cierto. Todos pueden venir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero cuando uno entra, hermanos, no al templo, sino que a la familia de Dios, Dios quiere ver cambios. Y no para salvación, porque somos salvos por fe, por gracia, ¿no? Pero aceptamos estilos de vida pecaminosos. Mucho cuidado, hermanos. Hay que aceptar, y muchas iglesias están aceptando estilos de vida pecaminosos, sin llamar al pecado. No, mira, aquí hablamos del amor, está bien. Pero cosa diferente es aceptar estilos de vida pecaminosos. Verdad relativa. El pecado es relativo a las circunstancias en las que nos encontramos. Eso es lo que podría encontrar Jesús. No, mire, eso no es pecado. ¿Verdad? Casarse hombre con hombre no es pecado. ¿Sí? Según como son doctrinas, ¿verdad? Posmodernas. Si ahora hasta los pastores pueden ser como quieran. No hay problema. ¿Sí? Abran la mente. Cuidado, hermano. O sea, yo estoy bien, tú estás bien. Tú tienes tus medios de salvación y yo tengo los míos.
Así que algunos dicen, no, yo voy a ir, ¿verdad? Pero sin compromiso, yo tengo mis propios medios, ¿no? Pero ¿qué más encontraría, hermanos, el Señor, ¿verdad? Mire, eventos en lugar de evangelización. Eventos en lugar de evangelización. Un lugar para todos ellos, cuando el énfasis está en la salvación de las almas y la edificación de los creyentes. Hermano, esto es muy importante porque en la iglesia se están dando muchos eventos. Venga el cantante fulano de tal. Y se llena cuando llega el cantante, ¿verdad? Vengan que después vamos a dar charamuscas a todos los que vengan, ¿sí? Y la gente llega, ¿verdad? Muchos eventos en lugar de... Entonces el llamado a arrepentimiento no hay, hermanos. Entonces sí hay lugar para... No es que sean malos los eventos, pero si el énfasis no está en la salvación de almas y la edificación de creyentes, hay un problema allí, ¿no? Y cuando son los eventos, hermanos, los que nos reúnen en lugar de nuestra pasión por alcanzar los perdidos y formar discípulos. Entonces solo un evento. La iglesia solo somos eventos, que vamos a hacer esto, lo otro. ¿Y los perdidos dónde están? Ay, que sigan perdidos. Repito, no es que estén mal los eventos, pero si el énfasis no es predicar el evangelio, a lo mejor Jesús diría, aquí no está bien. No está bien lo que se está haciendo, ¿no? Y el tercer punto, hermanos, es pérdida de pasión. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? La iglesia funciona más como un negocio que como una casa de oración. O sea, muchos se aprovechan. Mira, muchas veces los políticos, ya va a ser el año de elección, ¿verdad? Es este. Muchos políticos hasta se aprovechan de las iglesias, visitan las iglesias. Como saben que hay muchos creyentes, ¿verdad? Y los creyentes, cuando alguien, vino fulano de tal, mira la iglesia, votemos por él. Muchas veces sucede pérdida de pasión, ¿no? La iglesia funciona más como un negocio que como una casa de oración. ¿Quién está al mando? Muchas veces el poder y la política invaden el edificio y el cuerpo. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que muchas veces en lugar de reunirse, adorar a Dios, ¿sabe para qué nos reunimos? Tal como dice, mire, Pablo fue muy duro con la iglesia de Corinto. Porque cuando ustedes se reúnen, dijo, en lugar de reunirse para lo mejor, se congregan para lo peor. Allá hay chismes, dijo. Pero esa es la iglesia de Corinto. La iglesia de hombre pastor no, ¿verdad? Esto es para Corinto, ¿no? Allá hay chismes, dijo. Murmuraciones, divisiones, pleitos, preferencia, discriminación. Para eso se reúnen, dijo. Ya no se reúnan para eso, porque aún en la Santa Cena hacían un relajo aquellos, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces las iglesias hay una pérdida de pasión y en vez de estar orando por los perdidos, estamos hablando de los mismos hermanos. Qué bien lo que está haciendo, la otra cosa, ¿no? Entre los mismos miembros de la comunidad. A lo mejor eso hallaría Cristo en las iglesias ahora. Esas cosas, ¿no? Y no sé si nos sacaría, hermano, a latigazos de acá. No sé. Ahora, hermanos, eso trae una implicación. Responder a las amenazas de compromiso. Porque si usted lee, mire, vamos a Juan, ¿verdad? Para ir terminando, no crea que me voy a tardar mucho. Avance ahí unas paginitas. San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. Ahí está, ¿no? Este relato también, aunque no se piensa que aquí fue la primera vez que purificó el templo, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? San Juan capítulo 2, versículos 3 en adelante dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron los discípulos que está escrito, el celo de mi casa, de tu casa me consume.
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Y ya que haces esto, ¿verdad? Y Jesús le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra de Jesús había dicho, ¿no? Entonces, esto nos trae, hermanos, aquí una implicación, responder a la amenaza del compromiso. O sea, cuando hay una situación así, hay una limpieza, hermanos, hay un desafío al pecado. Y cuando alguien desafía el pecado, mejor dicho, hay que prepararnos para que otros nos desafíen. O sea, nos increpen, ¿verdad? ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Sí? Pero una cosa hemos de hacer, hermano, buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. O sea, ¿por qué viene usted al templo? ¿Por qué se reúne? Y no solamente, o ¿por qué usted asiste a las reuniones? Porque usted está buscando la aprobación de Dios. No venga o no se reúna para que diga, es que si no llego, ¿sabe qué van a pensar los hermanos? Que ando en pecado. ¿Y a usted qué le importa lo que piensan los hermanos? ¿Verdad? Usted busque la aprobación de Dios. Y aunque algunos hermanos le digan, ve, se apareció al fin. ¿Qué sucede, verdad? Al fin viene. Ya era tiempo. Y usted por dentro, ¿y qué le importa, verdad? Pero mire, hermano, busque la aprobación de Dios. Eso de manera de buscar y no la de los hombres. Porque si usted está en la aprobación de los hombres, vamos a tener problemas, hermano. Con las personas nunca vamos a quedar contentos. Nunca, hermano. Siempre va a haber una falta. No, verdad que no sé qué. Por eso es que es necesario buscar la aprobación de Dios. Por eso, comprometámonos con la voluntad de Dios. Usted viene al templo porque Dios dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque quiere hacer la voluntad del Señor. Sometámonos entonces a la voluntad del Señor y busquemos todas las decisiones y acciones en las Escrituras. Y las Escrituras no cambian, hermano. Entonces, no es el templo, de hecho, la conclusión, vamos a la conclusión. Oiga, hermanos, ya no tenemos los aposentos de Dios ni templos, pero sí tenemos nuestros cuerpos. Y 1 Corintios 6, 19 al 20, ahí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo. Ahora Dios habita en usted a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, mi cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Él vive en mí y me fue dado por Dios. Mi cuerpo ahora es la casa de Dios. Porque ¿qué es el templo, hermano? Un lugar donde me puedo reunir con Dios. Y si Dios está en mí, entonces mi cuerpo ahora es la casa de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo está la casa de Dios? Su casa. ¿Cómo está? ¿Qué hay ahí? ¿Qué cosas hay en nosotros, no? El Espíritu Santo en mí es Dios presente en mi cuerpo. Entonces, por eso decía, hermanos, hace un momento, no solo nos portemos bien en el tema, es que aquí, hermanos, el lugar de Dios. No, hermanos, cuando usted va por la calle y ve a las personas con ojos altaneros, despreciativos, ahí está el templo de Dios. Piense eso, ¿verdad? Y cuando vamos a la casa y empezamos a hacer cosas que no debemos, ahí está el templo de Dios. Por eso es la pregunta, ¿cómo está el templo de Dios? Aquí lo podemos tener bien bonito, aseado, pero ¿cómo está mi templo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sí? Entonces, dado eso, mi respuesta a esto debería ser honrar a Dios con mi cuerpo. Honrar a Dios con mi cuerpo. Así como los aposentos del templo debían ser lugares de adoración para honrar a Dios,
ahora lo es mi cuerpo. Por eso cuando usted venga al templo y diga, y se ponga frente al espejo, ¿cómo me veo? Esa no es la pregunta, no, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Sí? Y así en todo momento, ¿no? Porque ahora, termino con esto, Jesús dice que Él quiere templos limpios y a sus discípulos le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo limpiamos nuestra vida, hermanos? Nuestro templo, guardando la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos y hacemos lo que la Biblia dice, somos limpios por la palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios nos limpie, hermano. Y cuando veamos que Dios nos dice algo, leamos que Dios nos dice algo, oigamos que Dios nos dice algo, voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Porque Dios quiere su templo, que es mi cuerpo, limpio para su gloria y para su honra. Amén, hermano. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque ahora tú has prometido estar con nosotros, en nosotros, no en un templo hecho de manos. Que está bien, Señor, dedicarlo a ti. Está bien que sea para tu gloria. Pero qué mejor, Señor, que sea nuestro propio cuerpo, donde podemos adorarte, exaltarte, Señor, porque ahora tú lo has prometido. Estaré en cada uno de ustedes. Tú lo dijiste, Señor, habitaré. Y ahora, Señor, te damos gracias porque tú habitas en nosotros. Estás allí, Señor, para redarguirnos, para aconsejarnos, para guiarnos, Señor. Y queremos que tú seas, Señor, y te sientas libre de hacer lo que tú quieras en nuestra vida. Nos sometemos a tu voluntad, a tus propósitos, Señor, y que no estemos pensando otras cosas más que adorar tu santo nombre, expandir, Señor, tu mensaje a aquellos que lo necesitan. Gracias por tu pueblo reunido en esta mañana. Bendícenos, Señor. Pero si hay alguien que no tiene a Cristo, dice la Biblia que aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para que Jesús habite en nosotros, para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, hay que abrir la puerta de nuestro corazón a Él. Y que Él entre diciéndole, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Habrá alguien que en esta mañana dice, Señor, yo te quiero recibir. Yo he oído, he escuchado de ti, pero nunca te he recibido. Habrá alguien entre nosotros que en esta mañana le diga, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador personal, no voy a tardar mucho, el tiempo avanzado, pero quiero dar ese tiempo todavía, ¿verdad? Si hay alguien que lo quiera recibir, puede levantar su mano, puede decir, yo quiero hacerlo, y Dios va a entrar en su vida y hará un templo en su vida. Padre, la gloria y la honra sea para ti. Que esta palabra, Señor, llene nuestra mente y nuestro corazón y llegue a la acción. Que cada vez, Señor, que tengamos la oportunidad de acercarnos a ti, en este lugar, en nuestra casa, en nuestro día a día, Señor, porque tú estás en nosotros, podemos tener esa comunión contigo. Que lo hagamos, Señor, a través de tus mandatos, de tu palabra, de la guía del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea fortalecida cada día más y más. Danos sabiduría, Señor, y despide a tu pueblo en paz y bendición, y que nos bendiga, Señor, en el resto del día. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dile a Cristo gracias con un fuerte aplauso porque estás en mi corazón y porque me guías. Que Dios les bendiga, hermanos.